Buenos días para todos. Buenos días, mister. Buenos días, 10, profe. profe. ¿Qué tal, muchachos? Espero se encuentren bien. Eh, Espero hayan podido resolver la actividad. Estaba mirando hace un momento que descargué las respuestas y solamente 14 estudiantes contestaron. No sé si de los presentes alguno tuvo inconvenientes. Yo, profe, yo tuve inconvenientes con internet, no puedo entrar a la página. ¿No pudiste ingresar en ningún momento? Profe, qué pena. Es que yo Hola. trataba. Hola, buenos días. Ingresaba, pero el internet se ponía pesado y me sacaba de enseguida. Ya. ¿Y María José, cuál fue el inconveniente? Yo trataba de entrar y me sacaba. No sé por qué. O sea, me metía al link porque a mí Sí. me lo envió Angie y me metía y me volvía y me sacaba. Y no me dejaba. Y así intenté y no me dejaba. ¿Y no lograste ni siquiera o sea, ver las imágenes y tomar la captura? No, porque yo entraba y from de una me sacaba. O sea, era ahí mismo. Qué raro, no había pasado esto antes. Bueno, voy a mirar entonces en esos casos que podríamos hacer. Yo creería que pues con los que no pudieron podríamos mirar como un trabajo diferente, pues para poder de pronto que no quede la nota como perdida. Bueno, vamos a socializar entonces esa actividad el día de hoy. Eh, digamos que la idea sería para futuras actividades, si ustedes llegan a tener inconvenientes de pronto de conectividad, me avisen de pronto con tiempo y yo trato de pronto de enviarles así sea vía correo como pantallazos así de las preguntas y en ese caso pues no dejar de resolverlas, ¿listo? Bueno, entonces vamos a empezar con esta primera pregunta. Era la primera pregunta de la actividad. Entonces nos decía, si una recta tiene su pendiente M1 igual a 2 quintos y otra recta perpendicular a la primera debería tener una pendiente M2 con cuál valor. Entonces vamos a mirar cuál de estas opciones sería la respuesta válida. Entonces, bueno, recordemos que habíamos dicho que cuando dos rectas eran perpendiculares iba a suceder que el producto de sus pendientes, es decir, M1 y M2, siempre iba a dar como resultado el valor de menos 1. Entonces, esto era siempre que las dos rectas fuesen a resultar perpendiculares. Entonces, en este caso nos están dando la primera pendiente M1, es decir, que vamos a tener el valor de 2 quintos, que vamos a multiplicar por algo que todavía desconocemos, que es M2, y eso va a seguir se va a conservar en la igualdad, va a tener que dar menos 1. Entonces acá ya podemos despejar, entonces podemos ver que M2 queda solito al lado izquierdo, y pasamos entonces a dividir el valor de 2 quintos al lado derecho. Entonces cuando hagamos el resultado, cuando hagamos la operación, nos va a quedar, completo aquí la fracción primero, entonces nos va a quedar menos 1 por 5, que nos daría menos 5, y 1 por 2, que nos daría 2. Es decir, que la pendiente de esta recta que estamos buscando es de menos 5 medios. Es decir, que la respuesta correcta era la opción D, la última opción. Esa era la respuesta correcta a esta primera pregunta. ¿Listo? Esto tiene, digamos, relación con lo que, digamos, ¿qué pasaría si multiplicáramos en este caso a las pendientes, digamos, donde una fuese, o no, digamos que no fuese una negativa y una positiva, sino que ambas fuesen positivas o ambas negativas? Esto tiene relación con algo que ustedes de pronto ya deben haber escuchado antes, y es el elemento neutro de la multiplicación. Entonces, siempre que ustedes, digamos, quieran encontrar o digamos que quieran encontrar otra cantidad por medio del elemento neutro, va a pasar justamente lo que se está dando acá, aunque repito, solamente con la diferencia del signo.
que es una de las propiedades que de pronto más adelante nos puede servir cuando hablemos posiblemente de cálculo diferencial. No sé si alcancemos a llegar hasta allá, aunque bueno, este periodo ya no sería, pero en algún momento sé que esto va a ser muy útil, el tema del elemento neutro de la multiplicación, así como por ejemplo, bueno, en este caso que sería uno, así como por ejemplo en el de la suma, el elemento neutro es el cero, ¿cierto? Que es, digamos, la posibilidad de hacer o buscar un inverso aditivo. Por ejemplo, es cuando ustedes dicen, bueno, yo tengo 5 y le resto 5, entonces el resultado es cero. Es porque sé que estos dos números son, digamos, inversos aditivos. Así como acá tenemos un inverso multiplicativo, donde pues digamos, el elemento neutro es el uno. Pero bueno, eso es, pero pues en algún momento retomarlo si lo llegamos a necesitar. Entonces, los que tuvieron este punto bien, a su nota le van sumando 1.25, que es la cuarta parte de la nota máxima. Listo, entonces miremos la siguiente pregunta. Entonces, la segunda pregunta aparece acá, entonces dice, si una recta es paralela a otra, ¿se debe cumplir qué? Entonces, el producto de las pendientes es siempre igual a menos 1. Esto vimos que era cuando eran como. Perpendiculares. Perfecto, esto es para las perpendiculares. Entonces esto no sirve. El producto de las pendientes es siempre igual a 1. No, esto tampoco. Digamos que esto tiene que ver más con lo que acabo de explicar del elemento neutro, pero no tiene relación acá en las ecuaciones que estamos viendo. La pendiente es la misma en ambas rectas. Esta, por el contrario, Sí, dijimos que es esta. era la respuesta correcta, ¿cierto? O sea, esto es una propiedad que ya habíamos estudiado en profundidad. Era solamente recordar esa propiedad o para los que tomaron de pronto apuntes, mirar los ejemplos y pues responderla. Y la última pregunta, pues decía, una recta de resultado de multiplicar a la otra ecuación por un número entero. Esto, digamos, tiene que ver más con un escalar, pero si hacíamos el ejemplo, digamos que tuviésemos una recta y igual a, no sé, 3x menos 2. Si tomáramos toda esta ecuación y la multiplicáramos, por ejemplo, por 3, acá ya nos daría, por ejemplo, que 3y sería igual a 9x menos 6, ¿cierto? Pero esta, digamos que viene a ser exactamente la misma recta, porque solamente digamos que podríamos después volver a simplificarla, ¿cierto? Acá digamos dividiendo por 3 y acá después también dividiendo todo por 3, pero vemos que la recta o la ecuación sigue siendo exactamente la misma. Es como cuando digamos tenemos una igualdad y hacemos operaciones para conservarla, pero no con el objetivo de despejar alguna variable. Supongamos que tenemos, no sé, x menos 7 igual a y al cuadrado más 2, digamos. Entonces, en este caso, por ejemplo, uno podría restar 7 en ambos lados o sumar 7, digamos, para, digamos, el objetivo acá que fuera despejar a x, pero eso no significa que sea una ecuación diferente, lo que significa es que se le está haciendo una transformación, digamos, con el objetivo de despejar alguna variable, pero nunca va a significar una ecuación diferente. Entonces, digamos, la última tampoco tenía relación. Listo, entonces los que tuvieron este punto bien, entonces de nuevo le suman 1.25. Bueno, entonces miremos el tercer punto. Entonces el tercer punto dice, ¿cuál es la ecuación de la recta que pasa por el punto 2, menos 4 y es perpendicular a la recta? Creo que aquí no me salió, no me salió una partecita, pero estoy seguro que en la actividad sí salió 2x. Lo dejé de copiar aquí, por lo que a mí me aparecen los textos ya diferentes. Pero bueno, ese sí, estoy seguro que le salió. Acá era un 2x. Listo, entonces la ecuación que tenemos es 2x más 7y más 24 igual a 0. Entonces lo primero que había que hacer era, digamos, entregar esta expresión o esta ecuación
que está de forma explícita en forma general. Recordemos que eso era cuando hacíamos el despeje de y y decíamos que y iba a ser igual a algo de la forma m por x más o menos b, donde m era el valor de la pendiente. ¿Listo? Entonces, bueno, y b era el punto de corte, que eso también fue de lo primero que vimos. Entonces, lo primero acá sería, entonces, despejar el valor de y, lo que nos va a quedar de la siguiente manera. Entonces, y va a ser igual, voy a de una vez tratar de organizarla. Entonces nos va a quedar menos 2x menos 24 sobre 7. Mister, ¿qué hiciste ahí? Que me perdí. Listo, entonces lo que hice fue, el 2x que estaba sumando, o que estaba positivo al lado izquierdo, lo pasé a restar al otro lado. Asimismo, el 24 que estaba sumando, también lo pasé a restar. Y finalmente el 7 que hubiese quedado multiplicando a y, lo pasé a dividir. ¿Sí? Solamente que pues de una vez traté de organizarla. Y esto pues digamos de forma un poquito más general sería igual a y equivalente a menos 2 séptimos de x menos 24 séptimos. Digamos que de esta ecuación lo único que me interesaba era esta partecita, ¿cierto? Que era justamente el valor de la pendiente. Entonces, ¿por qué me interesaba solamente esa parte? Porque me están diciendo que hay una recta que pasa por un punto, que ese punto es este específico, y es perpendicular a esta otra recta. Entonces yo necesito, recuerden, conocer esta pendiente para conocer la segunda pendiente. Entonces va a suceder que si esto que tengo acá es M1, va a pasar que M1 multiplicado por un M2, que aún no lo conozco, va a ser igual a menos 1. Entonces reemplazo acá el valor de M1 que nos acaba de dar. Entonces nos va a quedar menos 2 séptimos por M2 igual a menos 1. Con lo que haríamos M2 igual a menos 1 dividido menos 2 séptimos. Listo, o sea que M2 va a ser igual a lo siguiente. Menos 1 por 7 quedaría menos 7 dividido 1, que es el que está acá como fracción del menos 1. 1 por menos 2 quedaría menos 2, con lo que acá pues negativo y negativo se cancelan y nos queda sencillamente una pendiente de 7 medios. O sea que la ecuación que yo estoy buscando es de una recta cuya pendiente va a ser 7 medios. Listo, entonces ahora sí, ya cuando tengo esto, esta nueva pendiente, entonces ya puedo aplicar la fórmula del modelo punto pendiente. Entonces, recordemos el modelo punto pendiente. Nos decía que y menos y1 iba a ser igual a m por x menos x1. Este era el modelo punto pendiente. Y acá, entonces ya tengo el punto. Este va a ser 2, menos 4. Este va a ser la pareja x1, y1. Entonces, en esta fórmula del modelo punto pendiente ya solo me queda reemplazar los datos que conozco. Entonces va a quedar como y menos de la fórmula menos 4 del valor de y1 igual a m, que en este caso vale 7 medios, de x menos y x1 que vale 2. Listo. Finalmente, bueno, nos la están entregando en forma explícita todas las opciones. Entonces, bueno, voy a llegar aquí a la general y después haríamos el paso. Entonces aquí nos daría y más 4 igual a 7 medios de x menos 7. Que acá, digamos que nos queda 7 por 2, que es 14, pero luego divido entre 2 otra vez 7. O de otra manera, lo que hice fue cancelar el 2 con el 2 y sé que solamente me queda el signo negativo multiplicado por el 7. Listo. Entonces ahora sí la voy a organizar de una vez. Esto nos daría de la siguiente manera. Menos 7 medios de x, como estaba positivo al lado derecho, lo pasé negativo al lado izquierdo, menos y
Y aquí nos quedaría más 11 igual a 0, porque aquí ya tenía 4 y el 7 que estaba restando al lado derecho lo paso a sumar ahora al lado izquierdo, entonces nos queda 4 más 7 que nos da 11. Entonces la ecuación sería menos 7 medios de x menos y más 11 igual a 0. Bueno, aquí algo pasó. Eh, algún valor, no sé por qué todas aparecían con el 22. Seguramente fue un descuido ahí de no simplificar. Pero bueno, con esto podemos mirar a ver cuál es la ecuación que más se asemeja. Eh, ya creo saber qué fue lo que pasó. Todos estos dos valores se debieron haber multiplicado por 2. Seguramente tomé una recta, digamos que cuando yo hice esto lo tomé fue desde la gráfica. Seguramente tomé algún parámetro doble. Entonces, bueno, aquí sería pues 2y y el doble de 11 que es 22. Pero pues digamos que solamente desde la pendiente ya podemos mirar cuál es la recta. O sea, no hace falta de pronto tener todo el complemento, sino apuntarle en este caso más a tener el valor correcto en la pendiente. Entonces vemos que pendientes positivas no nos van a servir, que es el caso de la opción A. Listo, y no hay más pendientes negativas. Y vemos que pendientes enteras tampoco van a servir. En el caso de menos 7x es una pendiente entera negativa y menos 7x tampoco. Quiere decir que la única respuesta que se ajusta al modelo según el cálculo de la pendiente sería la opción D. ¿Listo? Entonces tomamos como respuesta válida la respuesta D. ¿Listo? Bueno, y miramos entonces el cuarto y último ejercicio, que ese me parece que era también muy sencillo, era más como de haberle prestado atención a la primera clase de introducción a los sistemas bueno, a las ecuaciones cuadráticas. Y pues digamos que ya con eso podían responder. Entonces la pregunta que nos hacían era la siguiente. Entonces nos daban una imagen de algo que estamos empezando a revisar, que es el concepto de x al cuadrado. Entonces nos decían, una de las siguientes no es una representación de x al cuadrado. Y ya voy a colocar allá las representaciones. Entonces teníamos 4 representaciones de las cuales había que elegir una como incorrecta o representación falsa. Listo. Permítanme acomodar esto un poquito mejor. Listo, ahora sí ya lo tenemos ahí organizadito. Entonces, de lo que habíamos visto, digamos que conviene recordar que x al cuadrado es una función cuadrática, sí, pero no es algo que tenga una única representación. Entonces, quiero que ustedes me ayuden a resolver esta pregunta. De pronto, ¿quiénes contestaron, por ejemplo, A? ¿Quiénes contestaron B? Entonces, ¿cuál sería la representación errónea de x al cuadrado en estas opciones? La función, bueno, la B, La B, ¿cierto? ¿Por qué? porque no tiene ningún exponente, ya que la función lineal, pues no, solo es única, o sea, solo es un número, no tiene ningún exponente. Tiene el exponente de 1. ¿Listo? ¿Alguien que esté en desacuerdo con Angie o que esté de acuerdo y que quiera agregar algo más? Bueno, entonces Angie efectivamente tiene razón. Esto, digamos, fue justamente lo primero que vimos y lo que concluimos y pudimos verificar en muchas ocasiones es que esta ecuación o esto, digamos, siempre iba a ser de la forma x a la 1, ¿cierto? Entonces, digamos, aquí pues justamente se tiene una pendiente, se tiene un valor lineal, pero esto es algo que nunca va a lograr una función cuadrática. ¿Listo? Por más que de pronto uno intente mostrar una parte plana de la parábola, porque digamos uno podría hacer una aproximación a esta parábola, y entre más cerca esté, digamos que si yo me acerco acá, solamente quiero mirar esta parte
de la cuadrática o la parábola que se ve acá. Entonces, si yo vuelvo y me acerco y vuelvo y me acerco y hago zoom cuantas veces yo quiera, vemos que en algún momento esto se va tornando como parecido a una línea recta, ¿cierto? Pero sin embargo, a pesar de que se torne como una línea recta en el momento en el que yo haga zoom cada rato, pues digamos que por un lado sería ilógico que también tuviese un reflejo, que esa recta tuviese un reflejo, que es lo que vemos acá con el efecto, digamos, del espejo. Y por otro lado, sería ilógico que esa misma recta presentara un vértice, que es lo que tenemos acá en este punto. Entonces, efectivamente, la respuesta correcta era la B, porque era la única que no equivale a una representación de x al cuadrado. De pronto, había un despiste acá. Bueno, esta ya sabíamos que sí cumple, la primera, la A. La D también sabíamos que cumple según la explicación que hicimos en la clase que se hizo de introducción. Le habíamos dicho, bueno, pues es que esto puede medir x y esto puede medir x, y entonces generaríamos un área de x al cuadrado, que es, digamos, parte de la historia de la álgebra en este momento. Pero digamos que de acá, pues esto ya lo conocían. Solamente nos quedaba corroborar el caso de esta raíz, que pues digamos a muchos de pronto les confundiría principalmente el hecho de ver este 4, pero digamos que acá los que quizás todavía recordaran propiedades de la potenciación y la radicación, recordarían que esto, digamos que toda potencia, o más bien toda raíz, se puede expresar como una potencia, en donde esto nos quedaría como x elevado a la 4 medios. ¿De dónde sale el 4? Pues es justamente la potencia de x dentro del radical, y 2 pues es el índice de la raíz, que recordemos que no se escribe, y que cuando no se escribe sabemos que es una raíz cuadrada. ¿Sí? En caso de ser una raíz cúbica o cuártica, digamos, toca indicarla ahí, pero si no está escrito nada, sabemos que es cuadrada. Entonces de acá podemos hacer una simplificación a esa potencia que ahora es una fracción, donde nos va a quedar x igual a lo siguiente. Entonces mitad de 4, que sería 2, y mitad de 2, que sería 1. Y como 2 sobre 1 es igual a 2, esto nos queda x a la 2. Entonces ahí, digamos, ya teníamos también la forma de garantizar que solamente iba a ser válida una respuesta. ¿Listo? ¿Hasta ahí dudas, muchachos? ¿Cómo les pareció la actividad? Bien, mister. Pues, solo me pareció difícil el tercer punto. Se me Ok. complicó demasiado. Sí, Profe, yo lo hice a la suerte porque si no lo sabía hacer y me quedó bien. ok. Sí, pero era más también lo que les digo, de haber mirado apuntes de pronto de la primera clase que hicimos sobre función cuadrática, y ahí pues digamos iba a estar en algún momento la solución, o incluso eh, algunos de ustedes lo que hacen es, de pronto si tienen GeoGebra, lo que hacen es construir las gráficas, y ahí pues se dan cuenta también de las ecuaciones que van a tener de cada gráfica. Listo. Entonces, habiendo Profe, ¿Sí? es que yo estaba intentando mandar eso, o sea, yo lo resolví y cuando le iba a enviar se trababa todo. Entonces no sé si te llegó el trabajo o no. No me enviaste, espérate, yo creo que no vi tu nombre entre los que respondieron. ¿No intentaste enviarme pantallazos o algo? No, es que yo le daba como tal enviar y me sacaba la página y no volvía a aparecer nada. Me tocaba cerrar todo otra vez. Pero cuando volví a entrar, las respuestas seguían, era solo mandar. ¿Entre te Ok. mando el pantallazo o cómo hago, profe? Si lo tienes, sí, envíamelo al correo. Si lo tienes y lograste marcar algunas. ¿Por qué no? Es Acá que no. sí, yo entraba, o sea, yo lo resolvía y le daba a mandar y me sacaba, pero volvía a entrar y las respuestas seguían ahí. Qué raro, de pronto pudo haber generado inconvenientes porque yo dupliqué, o sea, lo que hice fue no crear un cuestionario nuevo, sino dupliqué el que ya teníamos del primero, y pues sobre ese trabajé. Pero entonces voy a tenerlo en cuenta y ya en una próxima actividad la diseño desde cero para mirar a ver si cambia. No, acá no veo tus respuestas, entonces si quieres, si más bien busca los pantallazos y me los envías al Profe, correo. entonces podrías decir los de quienes te llegaron, pues como para estar seguros de que sí llegó. Vale, entonces, pero ya un segundito.
Gracias, profe. Ya te mando el correo entonces. Vale. Mm, Listo, les voy a compartir vista para que entre todos lo podamos verificar. Listo, ¿tienen ahí ya la imagen compartida? Sí, Entonces mister. vemos que, bueno, respondió Angie López, Cristian Agudelo, Emanuel Riveros, Erika Suárez, Juan, pero no sé cuál, no sé si hay un solo Juan en el grupo, ya tendría que mirar. Juan Diego Ramírez, Juan Talero, Karen Juliet Medina, Marian Juliana, Nicolás, perdón, Paula Vanegas, Santiago Triviño, Sofía Urango y Camilo Socha. Fueron los únicos de los que recibí respuestas, que es lo que pueden apreciar acá. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a mirar a ver, porque la idea sí sería que todos pudiesen participar siempre en estas actividades, para, digamos, no tener que recurrir a trabajos como tan extensos, aunque sí de pronto, digamos, uno que otro trabajo de consulta por ahí les voy a dejar, pero digamos que sobre todo estos trabajos que me garantizan, por ejemplo, el revisar ecuaciones, revisar definiciones, posibilitan mucho tener una nota mucho más práctica. Y no solo eso, sino que yo descargo el Excel y de una vez califico, o sea, lo que me demoraría calificando un solo trabajo es lo que me demoro calificándoles a todos de una vez. Entonces también es mucho más práctico. Mister, ¿cuánto dijiste que vale cada punto? 1.25 para que el que tuviese los 4 puntos bien, pues tenga la nota máxima del 5. Entonces, si tuvieron uno es 1.25, que sería aproximado a 1.3. Si tuvieron 2 puntos sería 2.5. Y si tuvieron 3 puntos sería 3.75, que se aproxima a 3.8. Listo. Entonces, habiendo ya ahora sí realizado el primer punto, vamos a continuar con el abordaje de problemas de aplicación, que es, digamos, en lo que habíamos concluido la última clase. Recuerden que cuando se finalice el tiempo de la reunión, vuelven a ingresar con el mismo link. Profe, ¿Sí? qué pena molestarte de nuevo. Es que Dime. entré para mandarte el pantallazo y ya no me deja que porque el formulario ya fue evaluado. Algo así. Mm, sí, sí, por lo que digamos, a veces yo le di un tiempo de apertura, entonces estaba hasta hoy en la mañana. Déjame entonces, yo reviso a ver cómo más tarde les puedo, de pronto de alguna manera, enviar los pantallazos y ustedes lo tratan de resolver, o incluso pues unos puntos de pronto, no los mismos 4, pero de pronto 3 puntos más de proceso y me los envían más bien en esta semana el correo, ¿listo? Sí, profe, gracias. Bueno, entonces, bueno, tengo acá un problema eh, que tiene que ver con algo que también es fundamental en el estudio de la función cuadrática y es el lenguaje que se utiliza. Entonces, resulta que cuando todos nos dicen la palabra álgebra, lo primero que la mayoría de las personas piensa es en la letra X. Y algunos hasta ya la piensan con potencia, entonces algunos piensan en x al cuadrado, x al cubo, pero bueno, esto hace parte de, digamos, 3 momentos históricos de la álgebra, que pues digamos con ustedes no voy a entrar en detalle frente a eso, pero vale recordar que existen 3 momentos históricos que dan cuenta de 3 tipos de álgebra. Entonces, hablamos de la álgebra retórica, hablamos de la álgebra sincopada y hablamos de la álgebra simbólica. Entonces, digamos que, ¿por qué, digamos, hago alusión solamente a esto? Porque definitivamente sí me parece importante que el concepto de x al cuadrado de una función cuadrática lo estudiemos desde las tres, digamos, desde los 3 momentos históricos. Entonces, el retórico, el álgebra retórica, tiene que ver con la inexistencia en un principio de los símbolos. Yo les había dicho a ustedes que lo que era el uno, el 2, el 3, todos estos símbolos no existían. Entonces utilizábamos solamente el lenguaje escrito, ¿sí? Problemas que nos daban el lenguaje ya fuera
digamos, de la civilización donde se hiciesen. Entonces, digamos, sobre todo en griego, hay muchos problemas que dan cuenta de la álgebra retórica. Entonces, son esos problemas que a uno le dicen en lenguaje oral y uno responde a sí mismo. La álgebra sincopada tiene que ver ya un poquito más con esto, que es cuando, digamos, ya llega, digamos, se parte como la historia de la álgebra y empiezan a aparecer los símbolos. Entonces, por ejemplo, antes escribían como un número y su cuadrado va a sumar tanto. Con el tiempo, esto se convirtió en enum EQ, y esto significaba un número y su cuadrado, pero entonces ya no teníamos la necesidad de tener todo el enunciado, sino que se empezaron a abreviar cositas y ya, por eso se llamó entonces síncopa. Y esto tiene que ver también pues, con uno de los grandes aportes que se hizo a todo este estudio de funciones, y esto lo hizo principalmente Diofanto. Y finalmente, pues el álgebra simbólica, que ya es cuando aparece el plano cartesiano, ya es siglo XV y XVI, que como les decía, pues es ya puntualmente con Descartes y con Vieta. Pero bueno, entonces este problema vamos a intentar resolverlo y llevarlo el día de hoy